Quiero que vamos al libro de Santiago, capítulo 5, a la lectura bíblica. Y si no puedes leerlo, te animo a que prestes atención a la lectura de la palabra de Dios. Santiago, capítulo 5. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado ha entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones para la venida del Señor, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, estamos aquí ya listos para este último capítulo del libro de Santiago, para poder meditar en lo que Santiago estaba escribiendo, inspirado por el Señor, aquellos judíos, aquellos del pueblo de Israel que ya se habían convertido a Cristo, eran hermanos en la fe, pero estaban a causa de la persecución dispersos, en la dispersión, a causa de la persecución que había sucedido, acontecido en Jerusalén y por todas partes. Entonces, hermanos, encontramos ahora que estamos ya en el capítulo 5, comienza de una forma fuerte, ¿no es cierto?, con signo de admiración. Vamos ahora, ricos. Comienza allí, pero nuestro versículo clave en este capítulo va a ser versículo 7 y versículo 8. Vamos a repasarlos. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia. 3 veces encontramos esta palabra. Tened también vosotros paciencia
y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, nuestro enfoque en este capítulo va a ser en la paciencia que Dios pide que tengamos los hijos, sus hijos. Pacientes hasta la venida del Señor. Pacientes hasta la venida del Señor. Si usted quiere anotarlo en una hojita, pacientes hasta la venida del Señor. Vemos en este mundo cosas injustas, vemos en este mundo pruebas, tribulación, angustias. ¿Y cómo lo vamos a enfrentar esta situación? Recuerde que el libro de Santiago comienza diciendo: tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Y estas pruebas son diversas, y entre una de estas cosas pueden ser que mientras padecemos necesidad, vemos que hay personas avaras, ricas, que amontonan riquezas y no le importan, ¿no?, de que otras personas no tengan para comer, para su sustento. En los días que vivimos de pandemia, puedo escuchar aún, hay propagandas por allí que uno puede encontrar cuando está en el internet, en donde le están diciendo que usted puede ver esta crisis como un momento difícil o como una oportunidad para su negocio. Y hay gente que está aprovechando aún este tiempo de pandemia, no para ayudar, sino para enriquecerse, para aprovechar las circunstancias, para llenar sus bolsillos. ¿Cómo enfrentar todo esto? Pacientes hasta la venida del Señor. Hermanos, eso es lo que nos pide Dios en su palabra. Ha inspirado a Santiago a escribir esta carta a aquellos hermanos judíos en la dispersión, hebreos en la dispersión, y esta se aplica a nosotros, hermanos. Pacientes hasta que el Señor viene a buscarnos. Cuando el Señor ascendió a los cielos y los discípulos quedaron mirando el cielo, ángeles le dijeron: ¿por qué, varones, quedáis mirando el cielo? Este Jesús que ha sido tomado de ustedes volverá de la misma forma. El Señor Jesucristo dijo en el libro de Juan, capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La palabra de Dios nos afirma, las palabras de Jesucristo afirman plenamente en las profecías del Antiguo Testamento. También lo encontramos como en las del Nuevo Testamento, que Jesucristo viene otra vez y no viene para morir en la cruz nuevamente, pues ya lo ha hecho una vez para siempre. Derramó su sangre por nuestros pecados una vez para siempre. Resucitó para perdonar pecados, para salvar las almas que se acerquen a Él e invoquen su nombre. Pero viene otra vez a buscar a los suyos. Y la palabra de Dios dice que aún los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero hermanos, hasta la venida del Señor, ¿cómo vivimos los cristianos? Pacientes, sed pacientes. Y recuerde que aquellas pruebas en capítulo 1 que Dios permite en nuestras vidas es para que tengamos ¿qué? Paciencia. Acompáñeme a Santiago capítulo 1. Dice versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Y por qué necesitamos paciencia? Porque llegamos al capítulo 5 y debemos de enfrentar toda la vida que tengamos por delante hasta que el Señor nos llame, hasta que Él venga a buscarnos, pacientes, pacientes, pacientes ante los ricos avaros. Vamos a leer versículo 1 al 6. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos,
Habéis vivido en deleite y sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestro corazón como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Hermanos, lo que encontramos aquí en este texto no es un cristiano rico, no encontramos un hijo de Dios rico, sino que encontramos un incrédulo, alguien que ha estafado a sus empleados para enriquecerse, alguien que por avaricia no ha pagado a los jornaleros lo que le correspondía. Hoy vemos vez tras vez esta situación que sucede aún en todo el mundo. Hasta hace unos días se escuchaba en las noticias de la nueva esclavitud y cómo está en nuestro país. Aún en el tiempo de cuarentena, cuando tendrían que estar pensando y cuidando cada empresario a sus empleados. No todos los casos, pero hubo casos que encontraban en Buenos Aires en esclavitud, personas trabajando en temas de costuras, en galpones, escondían a la gente, en esclavitud. Dios ve todo esto y las riquezas que ellos tienen van a testificar en contra de ellos mismos delante del Señor en el día del juicio. Ahora, Dios es justo y va a dar el justo pago. ¿Qué debemos de hacer los cristianos? ¿Cómo debemos de vivir mirando estas cosas? Con paciencia, siendo pacientes, porque Dios es justo, siendo pacientes porque Dios viene pronto a buscarnos. Hermanos, las señales se están dando. En prontos días cercanos vamos a estar predicando sobre profecías bíblicas y vamos a ver que las señales todas se están cumpliendo, y esto no es más que una señal, lo que vemos sobre esta pandemia, señal de que la venida del Señor Jesucristo está cerca. Sea paciente, hermano, sea paciente, hermana, porque Cristo viene. Cuando ve esta injusticia en el mundo, sea paciente, paciente hasta la venida del Señor ante los ricos avaros, paciente para afirmarse en el Señor. Vamos a leer versículo 8 al 12. Dice desde el 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Espera de la lluvia, no sabe cuándo va a llegar con certeza, pero está pacientemente esperando. Ha trabajado la tierra, ahí está labrando la tierra y depende de esa lluvia, esperando con paciencia. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Afirma tu corazón, hermano. ¿Cómo? Porque la venida del Señor se acerca. Afírmalo en la promesa de Dios que Él viene pronto. Afírmalo en la venida de Cristo. Nosotros la conocemos como parte de la segunda venida de Cristo. Afírmalo y confiando que el Señor Jesucristo viene a buscar a los suyos, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire. Recibiremos al Señor y estaremos con Él. Y hermanos, dice, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Afirmarnos en el Señor, porque Cristo viene. Afirmados pacientemente para afirmarnos en el Señor, en la comunión con los hermanos, porque Él es juez. Hermano, afirmar tu comunión entre los hermanos, no murmurando unos con otros, porque el Señor es juez, afirmándonos en dar testimonios, ya sea en aflicción como los profetas, ya siendo en el sufrimiento como Job,
Él no le atribuyó despropósito alguno al Señor por lo que él estaba haciendo en su vida, cuando perdía a sus hijos, cuando perdía todos sus bienes, aun cuando perdía su salud, aun cuando su esposa, su compañera, le incitaba a que maldijera a Dios y se muriera. Aun cuando sus amigos vinieron y le acusaban de que era por causa de su pecado lo que le acontecía. Él confió en Dios y dijo: el Señor dio, el Señor quitó, alabado sea el Señor. Pero también el Job dijo allí que iba a ser probado como oro, iba a salir de la prueba, que el Señor conocía su camino. Hermanos, qué bueno es tener esta confianza, estar afirmado en el Señor. Y con esa firmeza tener comunión con los hermanos y dar testimonios afirmados en la verdad, que lo que decimos sea sí, sí, y el no sea no, sin tener que intervenir juramentos algunos. Hermanos, nuestro hablar debe mostrar nuestra firmeza y nuestra confianza en el Señor. Pacientes hasta la venida del Señor, pacientes ante los ricos avaros, pacientes afirmándonos en el Señor y pacientes en la oración. Quiero que vamos allí a los textos del versículo 13 al 18. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Con paciencia, hermanos, confiando que el Señor viene, confiando que el Señor escucha mientras tanto la oración de sus hijos. Haga oración. ¿Está alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren. Otra vez encontramos la oración. Recuerde que en la oración debemos estar clamando a Él en momentos de aflicción. Si estás pasando ahora justamente un momento de aflicción, es un momento para orar, es un momento para ir y hablar con Dios, con palabras que te salgan del corazón, alabándole, adorándole al Señor y mostrando si estás afligido, diciéndole que estás afligido, mostrando qué es lo que te aflige, dejando tu carga en el Señor. Recuerde que Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Encontramos entonces que dice: y la oración de fe salvará al enfermo. No está hablando de salvar el alma porque un pastor ore por un hermano que está enfermo, sino que va a sanarse. De eso tendrá salud. Eso significa. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que un pastor, los ancianos, los pastores de una iglesia van a orar por un hermano que está enfermo y por esa oración se les perdona los pecados. No. Recuerde, debemos seguir leyendo para entender. Dice versículo 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Hay casos, no todos los casos, a veces es una prueba, pero hay casos que son disciplina del Señor. Por ejemplo, lo encontramos en 1 Corintios capítulo 11, cuando Pablo habla de tomar la cena del Señor de forma indigna, que muchos, por haber tomado la cena del Señor de una forma incorrecta, sin haberse examinado, sin haber pedido perdón a Dios, arreglar cuentas, en pecado tomaban la cena del Señor y algunos se enfermaron y algunos hasta murieron. Entonces, cuando hay una condición de esta, el hermano que llama a los pastores o al anciano de la iglesia está reconociendo que lo que está pasando no es una prueba, sino que está pasando una consecuencia por algún pecado y va a confesar este pecado en oración al Señor delante de los hermanos. Entonces los ancianos oran y le ungen. Y dice: confesad vuestras ofensas unos a otros. ¿Para qué? Y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, con paciencia hasta que viene la venida del Señor, debemos ser pacientes y estar en la oración, involucrados en la oración en gran manera, en todo tiempo. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, orad en todo tiempo sería, orar continuamente. Dios nos enseña a través de Santiago que debemos ser pacientes hasta la venida del Señor, con paciencia ante
los ricos avaros y las actitudes de personas incrédulas, con paciencia afirmándonos en el Señor, confiando en su palabra, confiando en sus promesas, en esa afirmación, tener esa comunión con los hermanos, dar testimonio como lo dieron los profetas en la antigüedad y aún padecer si es necesario por causa de Cristo, pero afirmados en el Señor, pacientes en la oración, orando en la aflicción, alabando con el gozo, orando por los enfermos, orando fervientemente. Y quiero por el último punto compartirles, hermanos, que debemos de ser pacientes hasta la venida del Señor, pacientes con los hermanos. Y dice, versículos 19 y 20, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Vamos, hermanos, por favor, al libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 6 y versículo 1. Y aprovecho para recordar y pedirles oración por el ministerio de restauración al cual nuestro hermano Néstor está involucrado con hermana Paula, juntos para ayudar hermanos que están en esta condición. Y estamos aquí pacientes hasta que el Señor venga a buscarnos, pacientes con hermanos que están en esta condición. Dice la palabra de Dios, Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y volvemos a Santiago 19 y 20, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, lo encontramos en una falta y se está apartando de la comunión con Dios. ¿Y cómo damos cuenta de que se apartó de la comunión con Dios? Porque se aparta de la comunión con los hermanos. El cristiano que se ha apartado de comunión con Dios está totalmente aislado, no congregándose. Y usted puede decir, pero yo no me congrego y tengo comunión con Dios. Hermanos, a la luz de las Escrituras, eso no concuerda. A la luz de las Escrituras lo que pasa es que te estás engañando a vos mismo. Porque en la luz de las Escrituras dice que si tenemos comunión con Él, tenemos comunión unos con otros. Tenemos comunión unos con otros, tenemos comunión con Dios. Cuando se corta la comunión con la iglesia, en la iglesia, y nos apartamos, realmente no estamos teniendo comunión con Dios. Y querido hermano, yo he pasado por esa situación, esa experiencia en mi adolescencia por 2 años. Si bien yo iba a la iglesia y escuchaba, ni siquiera leía la Biblia, no tenía comunión con los hermanos. No estaba en toda la reunión, iba de vez en cuando, una vez a la semana solamente. Pero por 2 años no leía la Biblia, no leía las Escrituras, mucho menos estudiar y mucho menos orar. Hasta que realmente Dios sacudió mi vida y me quebranté y vine a tener de vuelta comunión con Él. Y cuando tenía comunión con Él, lo primero que hice fue volver a tener comunión con los hermanos. Entonces, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, con paciencia, ¿no? Y alguno le hace volver, ¿cómo le vamos a hacer volver? Siendo pacientes, hermanos. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Aguardando con paciencia. Ser pacientes. Tenid también vosotros paciencia. Entonces, con paciencia, oración y trabajar con esos hermanos en oración y animándoles a que se vuelvan al Señor, a esa comunión íntima con Dios. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Una vez más, debo declararles, hermanos, la salvación no se pierde, pero cuando un hermano se aparta, y se aparta siempre es por razón de pecado, siempre es causa de apartarnos, es el pecado. El pecado corta la comunión con Dios, el pecado corta la comunión entre los hermanos. Y cuando una persona, un cristiano,
permanece en ese pecado sin comunicarse con Dios, sin arreglar las cuentas con Dios, sin arreglar las cuentas, ¿no es cierto?, entre los hermanos, el pecado lo que hace es acumular más pecado y más pecado y más pecado. Y encontramos casos en la Biblia en donde sus cuerpos fueron destruidos, si bien su alma fue salva, así como por fuego. Encontramos a Himeneo y Alejandro, los cuales Pablo los menciona ahí en las cartas a 1 y 2 de Timoteo. Hermanos que fueron encontrados en falta, que se fueron extraviados de la verdad, se apartaron de la sana doctrina, empezaron a enseñar falsa enseñanza, falsa doctrina. Y esto fue dañino para sus vidas. Aún podían ser destruidos sus cuerpos. Entonces, si alguien con paciencia y oración, trabajando, hace que este pecador arregla sus cuentas con Dios, recuerden, todos somos pecadores, y arregla sus cuentas con Dios y confiesa, tenemos esta promesa, ¿no? Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, este hermano vuelve a la comunión y dice, mire, sepa, hermano, que si usted ha sido paciente ayudando a otro volver a tener esa comunión con Dios y con los hermanos, ha salvado una vida de una destrucción horrible, de un final horroroso. Y dice, y cubrirá multitud de pecados. No es que nosotros podemos cubrir los pecados. Cristo perdona esos pecados. Has ayudado a esa persona a que vuelva y arregle sus cuentas con Dios. Hermanos, ahí en el libro de 1 Corintios encontramos a un cristiano que por causa del pecado se había apartado de la comunión con Dios. Y aunque estaba en la congregación, no tenía una comunión verdadera con los hermanos porque vivía en pecado, habiendo tomado a la mujer de su padre, o sea, su madrastra. Y Pablo severamente le acusa y le llama a la iglesia a que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de su cuerpo. Pero en 2 Corintios encontramos y creemos, mayormente casi todos los pastores estudiando, todos los hermanos que han estudiado, creemos que es el mismo hermano del cual se trata, el que se haya arrepentido, lo cual Pablo dice que ese hermano se ha arrepentido, entonces que la iglesia le vuelva a recibir. Y si ese fue el caso, entonces vemos esa historia en estos versículos, cómo se puede ver. Alguien tuvo que seguir con paciencia, no apañándole, sino diciéndole, vuélvete al Señor, vuélvete al Señor. Hermano, acércate a Cristo, arrepiéntete. Alguien tenía que seguir confirmando la palabra de Dios, no apañándole, no diciéndole, pobrecito, está todo bien, no, sino diciéndole la verdad de la palabra de Dios, con amor, pero diciéndole, tienes que volver a la comunión con el Señor. Arregla cuentas con Cristo. Aléjate del pecado, arrepiéntete, deja de hacer lo malo, haz lo bueno. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:21. Y querido hermano, hace falta hermanos que estén en ese ministerio de restaurar. ¿Cómo se hará este ministerio? Con paciencia. Con paciencia hasta la venida del Señor. En el libro de Santiago capítulo 5 podemos ver que es fundamental ser paciente hasta la venida del Señor y con esa paciencia enfrentar las injusticias de este mundo, con esa paciencia afirmar nuestros corazones en las palabras de Dios y en las promesas de Dios, con esa paciencia ser fervorosos y fieles en la oración en todo tiempo y con todo motivo, de acuerdo a la voluntad de Dios, y con esa paciencia hasta que el Señor venga, tratar de restaurar la vida de los hermanos. Hermanos, quisiera terminar leyendo los versículos que he considerado clave para desarrollar este capítulo, versículos 7 al 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor.
En estos días, con esta pandemia, no te desesperes, sé paciente, el Señor viene pronto. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque aquí está la promesa, porque la venida del Señor se acerca. Gloria a Dios. El Señor viene pronto, mis queridos hermanos, y estaremos juntos allí con el Señor, con todos los redimidos de todos los tiempos, dándole gloria y alabanza solamente a Él. Estaremos allí frente al Señor, aquel que nos salvó, aquel que vino a este mundo tomando forma de siervo, estando en la condición de hombre, se humilló y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, y derramó su sangre para salvarnos de nuestros pecados, lavarnos y quitar el pecado del medio que nos cortaba esa comunión con Dios. Y al tercer día se levantó de entre los muertos para mostrar que Él es quien dijo ser. Él es Dios, el Hijo. Él es el Mesías, el Salvador. Él es el Cristo. En Él hay salvación. En Él hay perdón de pecados. Si todavía no te has entregado a Cristo, si todavía no has clamado a Él por salvación, te animo en este instante. Creer en Jesucristo, aquel que dio su vida en la cruz. Aquel que cuando expiró dijo, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él terminó toda la obra completa. Solamente tú tienes que abrir tu corazón, creer en Jesucristo y recibirle en tu vida, pidiéndole que Él sea tu Señor y Salvador y que Él sea el que te limpie de todos tus pecados. Solo Él puede perdonar pecados, solo Él puede dar vida eterna, porque Él es la vida eterna. Termino recordándote 1 Juan 5, allí capítulo 5, versículo 11 y 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Te animo a que tengas a Cristo en tu vida para tener vida eterna, perdón de pecados. Oramos. Amado Padre, dando gracias por este hermoso libro, la Biblia, tu palabra. Palabras escritas, las sagradas escrituras. Señor, en ella encontramos tu voluntad, en ella encontramos la verdad absoluta. Gracias por este texto que hemos leído, esta porción de Santiago capítulo 5. Ruego, Señor, que nos ayudes a ser pacientes hasta tu venida. Señor, pacientes para las injusticias que podemos ver en este mundo de personas avaras. Señor, ser pacientes para afirmarnos en ti, plenamente confiando en tus promesas, Señor, y esperando en ellas. Pacientes, Señor, en la oración. Ayúdanos a clamar a ti para alabarte, para adorarte. Cuando estemos afligidos, Señor, para orar a ti en el tiempo de la angustia y en el tiempo de gozo, para adorar y bendecir tu nombre, para orar por los que están en necesidad, por otros hermanos. Señor, para orar fervorosamente como Elías. Amado Padre, ayúdanos a ser pacientes hasta que tú vienes a buscarnos otra vez en la restauración de las vidas de aquellos hermanos que se han alejado de la comunión de unos con otros y de la comunión personal contigo. Te alabamos, Señor, y pedimos, Señor, trabaja tú con tu Espíritu Santo en cada corazón en esta tarde. Oro en nombre de Jesús. Te damos gloria y honra, Señor Jesús, y damos gracias, infinitas gracias por tu palabra y por tu misericordia para con nosotros. Te esperamos con gozo, Señor, que ese día glorioso viene pronto, en donde tú vienes a buscarnos. Te pido, Señor, que tú nos halles fieles a ti, y que nos halles en comunión íntima contigo y unos con otros. En nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, hermana, amigo que estás escuchando este video, que el Señor te bendiga. Y
No puedes vivir la Biblia, no puedes vivir estas cosas que estamos viendo sin Cristo. Es necesario que tú tengas una relación personal con Cristo. Escucha, no una religión, una relación personal con Cristo. ¿Dónde estás? En tu hogar, en tu casa. Habla con Dios. Busca una Biblia. Si no tienes una Biblia impresa, yo te animo siempre a que puedas tener una Biblia Reina Valera 1909 o 1960, una Reina Valera, te animo a que puedas tener. Si no, la puedes bajar una aplicación en tu computadora o tu celular para leer la Biblia. Habla con Dios, lee la Biblia. Pídele a Dios sabiduría para comprender la palabra de Dios y lee la Biblia después. Y dale gracia al final de leer la Biblia. Te pido que si has recibido a Cristo como tu Salvador personal, te comuniques con nosotros para poder estar orando por ti. Que el Señor te bendiga grandemente. Bendiciones a todos, hermanos. Que el Señor les bendiga.